Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a darle continuidad a nuestra clase de física. Hoy nos toca ver los errores de medición, ¿vale? En el manejo de cualquier instrumento de medición, jóvenes, por lo regular siempre se cometen errores que nos provoca una mala lectura en esta medición. Por lo tanto, es necesario saber cuáles son los errores que debemos de evitar a la hora de manejar un instrumento. ¿Sale? Todos los instrumentos tienen una regla para su manejo. Entonces es necesario a la hora de operar un instrumento saber cuáles son las condiciones en las cuales se debe de operar la instrumentación, ¿sí? Entonces, ¿qué errores se presentan, jóvenes? Para empezar, los errores de medición se presentan en el manejo del instrumento, ¿vale? Y eso es debido a lo que les estaba comentando, debido a su mal manejo. Por ejemplo, para manejar la báscula, debe de estar en un lugar plano, debe estar lejos de la humedad para evitar que estos le causen daño. Muchas veces cuando manejamos una báscula la manejamos, si está en un lugar la vamos a traer y lo colocamos y sin hacer ninguna otra cosa más que empezamos a medir. De ahí seguro que estaremos haciendo una medición incorrecta. ¿Por qué? Porque todo instrumento, para empezar su medición, tiene que verificar si está calibrado correctamente. ¿Sale? Esos son algunos de los errores que se presentan cuando se maneja un instrumento. ¿Vale? Y le estoy poniendo el ejemplo de la báscula. Los errores de medición, jóvenes, para empezar, puede ser por error de instrumento. Este error de instrumento, de hecho, es un error que ya maneja la instrumentación, que por lo regular tiene que estar en un margen de más o menos 5%. No se puede o no se ha podido realizar instrumentos con mediciones muy exactas, ¿vale? Precisas sí las hay, pero exactas no los hay todavía. Entonces se da un margen de error de más o menos 5% en los instrumentos de medición, ¿vale? Por ejemplo, en el instrumento de medición volumétricas, siempre la medición, después de realizarla, se debe de dar un margen de error de más o menos 5%. ¿Sale? Esos errores se le llaman errores absolutos y errores relativos, que vamos a ver, que comentaré más adelante. Bien, error de calibración es otro de los errores que por lo regular se cometen en el manejo de ese instrumento. ¿Vale? Esos errores es por no verificar si el instrumento está equilibrado antes de ser usado, lo que yo les comentaba hace rato. Para manejar un instrumento como la balanza, primero, antes de realizar la medición, tenemos que ver que la aguja esté marcando que está exactamente cero y está en equilibrio, ¿vale? Entonces es necesario saber equilibrar. Para eso las básculas tienen un tornillo de ajuste en la parte abajo de la charola, donde se puede apretar o aflojar para poder nivelarla, ¿sale? Es por eso que les repito, cada instrumento debemos de saber cuál es su manejo de utilización, ¿no? Bien, en el caso, por ejemplo, de un termómetro de mercurio, de las de cápsula, es necesario primero, antes de tomar la temperatura a una cierta persona o algún equipo, es necesario verificar que esté por debajo de la temperatura que nosotros consideramos que pueda tener el equipo o que pueda tener la persona, ¿vale? Bien. Otro error que se presenta es el error de manejo. A la hora de manejar el instrumento,
Esto se da por no saber operarlas. Algunas veces vamos y agarramos un instrumento y saber cómo y empezamos a medir. Entonces, estamos de seguro haciendo una medición incorrecta. Entonces, repito, cada instrumento se debe de manejar de acuerdo al instructivo que maneja, o tiene que ser operado por una persona que conoce su utilización, ¿sale? No es nada más manejar por manejar. Otro error que muchas veces cometemos es el error de paralaje. Este error de paralaje, jóvenes, se da debido a que cuando uno toma la lectura no lo hace exactamente enfrente del equipo, lo hace de lado, y eso hace que cambie la lectura, ¿no? Que cambie la lectura, ¿sale? Por ejemplo, yo aquí hice una pequeña figura para darles a entender cómo es el error de paralaje. Vamos a ver una barra en la cual la flecha amarilla maneja que ese es el punto de equilibrio, el punto de medición, y la persona si se pone de este lado, su medición va a ser una rayita después de la correcta, ¿sale? Y si está del otro, del contrario, podría ser que esté tomando una medida antes del señalamiento, antes del equilibrio, ¿sale? Pero si se pone exactamente enfrente de la aguja, entonces estará leyendo la cantidad que indica la aguja, que sería la cantidad correcta. Estas dos son incorrectas, ¿sale? Sin embargo, si está enfrente, esa es la correcta. Por eso se le llama error de paralaje. Vamos a imaginar que aquí está marcado 10. Para esta persona que está del lado izquierdo, puede decir que está marcando 10.1. Y la persona que está del lado derecho, o si la persona se pone del lado derecho, entonces dirá que no es cierto, está marcando 9.9, ¿sale? Y eso, los dos están mal. Sin embargo, si se pone exactamente enfrente, estará leyendo que la aguja está marcando 10. Entonces, esos errores por lo regular los cometemos cuando estamos manejando un instrumento. Por lo regular se ve mucho en lo que es la báscula. Cuando medimos, no nos ponemos enfrente. Muchas veces la persona que está vendiendo nada más medio lo alcanza a ver y dice tanto es, ¿no? Pero es una lectura errónea. Por eso esas lecturas se pueden corregir, ¿vale? Otro error que se comete también son los errores por fuerza sometida. Muchas veces utilizamos instrumentos que sin darnos cuenta la ponemos en un lugar donde está recargado algún material encima de ella, o fue utilizado como para que le pongan algo encima, y eso hace que provoque un daño en el equipo interior, o produzca una deformación en el equipo, ¿vale? Lo que también he visto que algunas veces hay personas por curiosidad quieren medir su brazo. Ese es imposible, están causando daño al equipo, porque al ponerle el brazo, estamos aplicando una fuerza, y esa fuerza pues va a provocar un daño en el brazo de la balanza o de la báscula, ¿sale? Por eso se dice que puede ser causado por fuerzas sometidas al instrumento. Otro error es el error de desgastes. Este error se presenta debido al uso que le damos al instrumento. Muchas veces le estamos utilizando y se nos olvida que es necesario darle mantenimiento a los equipos. Si es un instrumento electrónico, pues va a llegar un momento que el reloj o la batería que está haciendo la medición, que hace que este instrumento haga su medición, pues ya no lo dé correcta, porque ya no le está llegando voltaje correctamente, ¿sale? O debido a que ya está borroso la pantalla, o debido a que de tanto estar utilizado, pues la carátula ya está rayada. Entonces todo eso provoca un desgaste en el instrumento que no nos va a hacer una lectura correctamente. Otros errores también son los errores de condiciones ambientales. Estos errores se presentan debido
a 3 causas o a varias causas. Yo aquí mencioné solamente 3. Debido a la humedad, si está cerca de la humedad, lo que le va a provocar en el instrumento es que se va a oxidar en su parte interior o la parte que se está utilizando para la medición. Y si es de madera, pues puede ser que aumente de tamaño, ¿no? O si es puede ser causado si es de madera, por ejemplo, si es una regla, que muchas veces anteriormente las reglas que utilizamos para medir el metro es de madera. Entonces con la humedad eso empiezan a aumentar de medida, aumentar de tamaño. Entonces ya no es un instrumento con una medida exacta, sino por la humedad ya aumentó y nos va a arrojar una medida inadecuada, porque si medimos con ese instrumento, por ejemplo, ¿qué sería? Un pedazo de metal, estando este instrumento mojada, pues nos va a dar una medida más larga, ¿sí? Y cuando ya este material o este instrumento se seque y quisiéramos volver a medirla, vamos a darnos cuenta que ya no es la misma. Entonces esas causas pueden ser debidos a la humedad, ¿no? Bien, debido a la temperatura, esto es provocado debido a la alta temperatura que se someten algunos instrumentos. A veces nos olvidamos y las dejamos en el sol o está cerca de un lugar que le provoca demasiado calor, y eso lo que le va a causar es una deformación en el instrumento, ¿no? Por ejemplo, las reglas de aluminio, ¿vale? Esas reglas de aluminio, a la hora de estar sometido a calor, pues se dilatan y ya no provocan una correcta medición, sino que son mediciones ya erróneas. Por eso es necesario, los instrumentos tienen que estar bien cuidados, bien protegidos para evitar estos daños. La de impureza es causado por polvo, líquidos o sustancias que debido al manejo se van manchando, se van dañando, y eso provoca que ya la medición que estemos tomando no sea la correcta, ¿no? Entonces, estos son los errores de medición que se presentan en el manejo de los instrumentos, jóvenes. Entonces, para que ustedes se den cuenta que a manejar un instrumento no es nada más manejarlo como quiera. Tiene su forma de manejar, tiene que tener mucho cuidado en el manejo para poder evitar que dé una lectura inadecuada. Los errores que les comentaba es el error absoluto, se puede corregir tomando el valor verdadero menos el valor experimentado. Aquí tiene unidad de medición, tiene que ser del mismo tipo. Si está dado en gramos, el valor verdadero está dado en gramos, entonces el valor experimentado también debe ser en gramos o en la misma medida, en la misma unidad de medidas en ambos, ¿no? El error relativo es el valor absoluto que nosotros obtenemos de los valores verdaderos y experimentados, y eso lo vamos a dividir entre el valor verdadero y multiplicado por 100%. Este error relativo nos da un error en porcentaje. Aquí no maneja unidad, sino que maneja porcentaje, ¿sale? Pues esos son los dos errores que se pueden corregir de una medición que nosotros vayamos a utilizar: el error absoluto y el error relativo, ¿sale? Hay una área de la física que se llama metrología, es el encargado de estudiar las partes de mediciones, los instrumentos de medición, ¿sale? En las industrias, hay un área específico donde están especializados en el manejo de instrumentos, ¿vale? Se llama taller de instrumentación, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí dejamos nuestra clase de física el día de hoy. Espero que sea de útil estos errores que estamos manejando, y
sí podría comentarles, y que todos esos errores pues hay que tomarlos en cuenta para cuando se presente la oportunidad de utilizar un instrumento. Desgraciadamente por esta situación no contamos la manera de hacer ver los errores con los instrumentos que tenemos en laboratorio. Entonces nos vamos a dejar solamente como teoría estos errores que estamos manejando, y ojalá, repito, que sea de gran utilidad en sus preparación, jóvenes. Bien, saludos para todos y ojalá que estén bien. Hoy no vamos a dejar actividad, ya que pues estas actividades de manejos requiere precisamente un instrumento para poder explicarles exactamente de cómo se puede cometer algún error, ¿no? Bien, hasta la próxima, jóvenes, la dejamos hasta acá.